Bueno, entonces bienvenidos a la clase de movimiento semiparabólico y veamos de dónde salen estas fórmulas que tenemos acá. Entonces, inicialmente tenemos la siguiente fórmula. Antes de explicar eso, veamos que la distancia que se representa por la letra D, o también llamado alcance horizontal, P sub 0, nos representa velocidad inicial o velocidad horizontal. T representa el tiempo, G nos representa la gravedad. La vamos a trabajar con un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y B sub Y, que nos representa la velocidad vertical. Entonces, ¿por qué se llama movimiento semiparabólico? Bueno, entonces supongamos que tenemos un objeto, lo dejamos caer desde cierta altura. Cuando ese objeto cae, él genera o forma especie de una semiparábola. Por eso se llama movimiento semiparabólico. Entonces supongamos que es la altura desde donde se lanza el objeto, y la representamos con la letra Y. Entonces, para calcularles esa altura de donde se lanza el objeto o donde se deja caer el objeto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es altura es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Es la fórmula para hallar la altura donde se deja caer el objeto. El objeto, cuando cae, inicialmente se ve afectado por la velocidad inicial o velocidad horizontal. A medida que el objeto va cayendo, aquí actúa la velocidad inicial o velocidad horizontal, y hacia abajo actúa la velocidad vertical. La representamos con la letra B sub Y. Entonces, para hallar la velocidad vertical, vamos a utilizar esta fórmula, y es B sub Y es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo. Ese objeto cae a distancia desde el pie de la base de la altura donde se deja caer el objeto hasta donde cae en el suelo. Lo vamos a representar con la letra D, se llama alcance horizontal o distancia. Y para hallar el alcance horizontal o la distancia, usamos esta fórmula que está acá, que es distancia o alcance horizontal es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Luego, para hallar la velocidad con que el objeto cae aquí en el suelo, la representamos con la letra B. Vamos a utilizar la fórmula que está acá. Y esta fórmula es: la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial elevada al cuadrado más la velocidad vertical elevada al cuadrado. Bueno, entonces ahora veamos un ejemplo de las ecuaciones del movimiento semiparabólico. Primero que debemos hacer para solucionar este problema es sacar los datos de dicho problema. Entonces fíjense que inicialmente nos dice una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 24 metros. Entonces esa altura, que la representamos con la letra Y, es igual a 24 metros. Luego dice con una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces esa velocidad inicial nos dice que tiene un valor de 100 metros por segundo. Luego nos dicen calcular el tiempo que dura la esfera en el aire. Entonces el ítem A pide hallar el tiempo que la esfera dura en el aire. El ítem B nos dice el alcance horizontal de la esfera. Entonces ítem B, el alcance horizontal, que lo representamos con la letra D de la esfera. Y el ítem C nos dice la velocidad con que llega la esfera al suelo. Entonces ítem C, la velocidad con que la esfera llega al suelo. Ahí tenemos aquí
nuestros datos iniciales. Ahora procedemos a reemplazar las respectivas fórmulas que se vayan deduciendo a partir de lo que nos piden. Bueno, entonces ahora hallamos primero ítem A. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. La altura es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es despejar el tiempo de esta fórmula. Para eso, este 2 que está aquí dividiendo puede pasar de este lado a multiplicar la y. Simplemente nos quedaría de la siguiente forma. 2 multiplica y es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. Ahora, es la gravedad que está multiplicando este tiempo al cuadrado, podemos pasar aquí de este lado de la igualdad dividiendo. Y entonces nos quedaría que 2 se multiplica y dividido entre la gravedad es igual a tiempo al cuadrado. Pero aquí tenemos el tiempo al cuadrado. Necesitamos que nos quede simplemente el tiempo. Entonces para eso simplemente sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la expresión para que nos quede simplemente el tiempo. Entonces tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 2 que multiplica y dividido entre la gravedad igual al tiempo. Aquí ya tenemos nuestra fórmula para hallar el tiempo. Esta es la fórmula que utilizaremos. Bueno, entonces ahora como ya tenemos la fórmula para ese tiempo, simplemente reemplazamos los valores y nos quedaría de la siguiente manera. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica y. Entonces tenemos 2 y y. Recordemos que el valor de y corresponde a 24 metros. 2 que multiplica a 24 metros sobre la gravedad, pero la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto es igual a lo siguiente. C igual a la raíz cuadrada. Multiplicamos 2 por 24, nos da 48 metros sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora observamos que podemos cancelar el metro con este metro y ahora realizamos la respectiva división de 48 entre 9,8. Bueno, entonces si dividimos 48 entre 9,8, al realizar esa división nos quedaría 48 entre 9,8, sería 4,8 segundos al cuadrado. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 4,8, entonces tenemos que tiempo es igual a 2,2 aproximadamente segundos. Segundos porque este segundo al cuadrado de 2 se cancela con el índice de la raíz, simplemente nos queda segundo. Y este sería el tiempo con que la espera, la espera dura en el aire. Bueno, entonces ahora procedemos a hallar el ítem B, que nos piden calcular la distancia. Entonces tenemos lo siguiente. Para el ítem B piden hallar la distancia. Para hallar la distancia utilizamos la siguiente fórmula. Es distancia o alcance horizontal es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Nos quedaría distancia es igual a velocidad inicial, pero la velocidad inicial ya sabemos que tiene un valor de 100 metros por segundo. Entonces lo reemplazamos.
velocidad inicial, 100 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, pero el tiempo nos dio un valor de 2,2 segundos aproximadamente. Entonces podemos observar que este segundo con este segundo lo podemos cancelar. Quedaría lo siguiente: distancia es igual, multiplicamos 100 metros por 2,2. Si hacemos esa multiplicación nos daría un total de 220 metros. Y esta es la respuesta del alcance horizontal que tiene la esfera. Ahora procedemos a hallar el ítem C. Entonces el ítem C nos piden hallar la velocidad con que la esfera llega al suelo. Entonces para eso debemos utilizar la fórmula de la velocidad, que es la siguiente: velocidad igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial elevada al cuadrado más la velocidad vertical elevada al cuadrado. Entonces ya conocemos este dato de la velocidad inicial, simplemente que elevar al cuadrado. Nos faltaría este dato, hallar la velocidad vertical. Entonces para eso vamos a hallar la velocidad vertical. Recordemos que la velocidad vertical, que se representa como P sub y, igual a la gravedad multiplicada por el tiempo. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos que velocidad vertical es igual a la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo. El tiempo nos dio un valor de 2,2 segundos. Entonces podemos cancelar este segundo con un segundo de aquí. La respuesta simplemente nos va a quedar en metros por segundo. Tenemos que velocidad vertical es igual, multiplicamos 9,8 por 2,2. Eso nos da un total de 21,6 metros por segundo. Listo. Aquí tenemos el valor de la velocidad vertical. Ahora sí procedemos a aplicar esta fórmula. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad vertical y recordemos que el valor de la velocidad inicial es 100 metros por segundo. Simplemente lo que debemos hacer es reemplazar estos dos valores en esta forma. Entonces tenemos lo siguiente: velocidad es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado. Tenemos 100 metros por segundo elevado al cuadrado más la velocidad vertical, que es 21,6 metros por segundo elevado al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos esto es igual a la raíz cuadrada de 100 elevado al cuadrado, valor de 10.000 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, más 21,6 al cuadrado, sería un total de 466,6 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora sumamos estos dos valores, queda raíz cuadrada de, sumando 10.000 más 466,6, nos daría un total de 10.466,6 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es igual, sacando la raíz cuadrada de este valor, nos daría un total de
102,3. Aquí podemos cancelar este metro cuadrado con este índice de la raíz y simplemente nos queda metros sobre. Cancelamos este segundo cuadrado con el índice de la raíz y simplemente nos queda segundo. Y este sería el resultado de la velocidad con que la esfera llega al suelo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Calcular la posición y altura de un paracaidista que se lanzó desde un avión hace 18 segundos con una velocidad inicial de 170 metros por segundo. Lo primero que debemos hacer es sacar los datos del problema. Y entonces tenemos lo siguiente. Calcular la posición. Entonces, la posición sería la distancia y altura. Altura la representamos con la letra Y. Estas son nuestras dos incógnitas. Luego nos dice de un paracaidista que se lanzó desde un avión hace 18 segundos. Ya tenemos tiempo. Es igual a 18 segundos. Con una velocidad inicial de 170 metros por segundo. Velocidad inicial es igual a 170 metros por segundo. Entonces, hallemos primero la distancia o el alcance horizontal del paracaidista. Sería distancia es igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Reemplazamos los datos. Queda de la siguiente manera. Distancia es igual a b sub 0, velocidad inicial, pero la velocidad inicial vale 170 metros por segundo. Reemplazamos 170 metros por segundo multiplicada por el tiempo, pero el tiempo tiene un valor de 18 segundos. Entonces observamos que podemos cancelar de segundo con de segundo. Simplemente la respuesta nos va a quedar en metros, porque estamos hablando de distancia. Tenemos que distancia es igual, multiplicamos 170 metros por 18 segundos, un total de 3060 metros. Sería la posición del paracaidista. Ahora hallemos la altura. Entonces para la altura tenemos lo siguiente. Aplicamos la fórmula. La altura es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces sustituimos los datos. Quedaría de la siguiente manera. La altura es igual a la gravedad, pero la gravedad valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. El tiempo son 18 segundos, le damos al cuadrado dividido entre 2. Entonces solucionamos esto. Quedaría de la siguiente manera. La altura igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado por, agregamos 18 al cuadrado, quedaría 324 segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Ahora procedemos a resolver esto. Vamos a borrar aquí para generar espacio. Quedaría de la siguiente manera. La altura es igual. Multiplicamos 9,8 por 324. Con un total de 3175,2 metros. Bueno, antes de eso, pido cancelar este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado para que la respuesta no pueda quedar en metro porque estamos hablando de altura. Este valor dividido entre 2. Borramos aquí. Simplemente nos queda que altura es igual. Dividimos este valor entre 2. Con un total de 1587,6 metros aproximadamente. Entonces esta sería la altura
del paracaidista. Con esos dos soluciones hemos resuelto el ejercicio. Bueno, entonces ahora veamos un tercer ejemplo y nos dice lo siguiente. Desde un avión que vuela horizontalmente a una altura de 2000 metros, entonces simplemente comenzamos a sacar los datos. Tenemos altura 2000 metros con una velocidad de 700 kilómetros por hora. Entonces velocidad inicial es igual a 700 kilómetros por hora. Luego dice, se deja caer un paquete. Nos piden calcular los siguientes ítems. A. ¿Qué tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? Incógnita el tiempo. Y el ítem B. Nos piden hallar a qué distancia cayó el paquete. De la distancia es nuestro segundo incógnito. Ahora simplemente comenzamos a reemplazar los datos en fórmula. Pero antes de eso, debemos convertir esto que está aquí en kilómetros por hora a metros por segundo. Para eso hacemos la siguiente conversión. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Y que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces procedemos a cancelar esta hora con esta hora, este kilómetro con este kilómetro. La respuesta nos va a quedar en metros por segundo. Simplemente multiplicamos 700 por 1. Eso que nos da lo dividimos entre 3600 y ese resultado lo multiplicamos por 1000. Si hacemos esa operación, obtenemos un valor de 194,4 metros por segundo. Este sería el valor de la velocidad inicial en metros por segundo. Entonces ahora sí, procedemos a calcular el ítem A, que A es igual a lo siguiente. Nos piden hallar el tiempo. Recordemos que tenemos la siguiente fórmula para hallar el tiempo. Ya despejada del primer ejemplo, quedaría que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura dividido entre la gravedad. Esta es la fórmula para hallar el tiempo. Ahora simplemente lo que debemos hacer es reemplazar los datos. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica la altura. Pero la altura recordemos que son 2000 metros. Dividido entre la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces podemos observar, cancelamos este metro con este metro. Luego, hacemos lo siguiente. Multiplicamos entonces 2 por 2000. Antes de eso voy a borrar aquí un poco para generar espacio. Entonces tenemos que tiempo es igual a la raíz cuadrada. Multiplicamos 2 por 2000, nos da 4000 metros. Y eso lo dividimos, bueno, perdón, aquí quedaría simplemente 4000 porque hemos cancelado los metros. Y ese valor lo dividimos entre 9,8 segundos al cuadrado. Entonces tendríamos tiempo es igual a la raíz cuadrada. Dividimos 4000 entre 9,8. Hay un total de 408,2 segundos aproximadamente al cuadrado. Ahora simplemente sacamos la raíz cuadrada de este valor, borrar acá para el espacio. Entonces tenemos que tiempo es igual
Sacamos la raíz cuadrada de este valor, nos da un total de 20,2 segundos. Entonces este sería el tiempo que tarda el paquete en llegar al suelo. Ahora hallamos el ítem B. Ahora aquí para generar espacio. Entonces el ítem B pide hallar la distancia. Quería que distancia es igual, era de color, distancia es igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Reemplazando los datos tendríamos lo siguiente. Distancia es igual a la velocidad inicial, pero sabemos que la velocidad inicial nos dio un total de en metros por segundo 124,4 metros por segundo multiplicada por el tiempo. Pero el tiempo tenemos lo siguiente, pues 20,2 segundos. Entonces podemos cancelar este segundo con este segundo y simplemente la respuesta nos va a quedar en metros. Entonces tenemos que distancia es igual, multiplicamos estos dos valores. Cuando hacemos esa ecuación nos da un valor de 3.926,8 metros aproximadamente. Y este sería la distancia o el alcance horizontal donde cayó el paquete. Listo, con eso hemos solucionado el ejemplo 3. Muchas gracias por ver esta clase y espero que sea de gran ayuda.